24 de mayo del año 2026. Vamos a continuar todavía la serie de Prosperidad Divina, pero este es un capítulo aparte. Vamos a estudiar el ser. Oremos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, rogamos, Señor, de tu divina presencia, que tú nos bendigas con revelación de tu palabra, que tú envíes sobre nosotros tu Santo Espíritu, y tomes tú el control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que somos, Señor, lo que tenemos, y que podamos, Padre amado, ser dóciles como la arcilla en la mano del alfarero, para que tú nos moldees a la imagen de tu amado Hijo. Que podamos estar aquel día del arrebatamiento, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el título es Ser, y las promesas son para el vencedor. Por lo tanto, debemos ser vencedores. No solamente vencedores, tenemos que ser creyentes, tenemos que ser cristianos, tenemos que ser adoptados a la estatura del varón perfecto. Entonces, ser se vuelve muy importante en la vida del creyente. Leamos Proverbios capítulo 8, versículo 12. Dice así: yo la sabiduría, este es Jesucristo hablando, por supuesto, nosotros entendemos, Él es la sabiduría de Dios. Entonces dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de las sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ahora bien, en este versículo 21 es donde vamos a encontrar en diferentes versiones, diferentes traducciones, porque la verdad es que el, el, este, el escritor escoge un término que es de difícil traducción o de un significado no tan sencillo de comprender. En el hebreo se entiende, pero da para demasiadas traducciones. Lo más cercano que he encontrado es Proverbios 8:21 en Reina Valera antigua y aún con algunas variaciones. Dice, eh, para hacer heredar a mis amados el ser y que yo llene sus tesoros. De acá hay mucho por hilvanar o desilvanar o desentrañar. Vamos un poquito más al hebreo. Esta es la traducción de las Biblias hebreas. Dice: yo, la sabiduría, otorgo sustancia. Esta palabra sustancia es yesh. Yo, la sabiduría, otorgo sustancia a los que me aman y llenaré sus tesoros. La palabra sustancia hay que entenderla, más bien la palabra yesh. La palabra clave, el texto hebreo original utiliza la palabra yesh, que se traduce como sustancia, también riqueza real o posesión verdadera, alejándose de enfoques puramente materialistas. Añado aquí un comentario: yes tiene que ver con que hay y se tiene. Cuando dicen Yeslanu Lechem, tenemos pan, eh, tenemos, poseemos, pero también
se puede traducir por somos. Bueno, no me acuerdo un ejemplo en hebreo ahorita, pero es tanto ser como tener. Entonces, en el versículo se trata de ser lo que se posee. En este caso, no solamente poseer una promesa, sino ser uno con ella, ser la sustancia de lo que puedes hacer y de lo que tienes, de tu capacidad, ser la sustancia de tu capacidad y ser la sustancia de lo que tienes. En este sentido, el término tener es mucho más amplio, porque se vuelve cosas inherentes, como tener la capacidad, o tener un don, o tener un talento. Aquel que tiene el talento del canto es un cantante, aquel que tiene el talento de la música es un músico, el que tiene el talento de la poesía es poeta. Entonces aquí dice que la sabiduría otorga el ser, o sea, ser la promesa, ser uno con la palabra, ser la palabra y hacer lo que la palabra puede hacer. Podemos ir directamente con esta referencia al versículo de Juan 17, en aquel día conoceréis, o me equivoco con el capítulo, aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Es no solamente que tenemos a Cristo, sino que el hecho de tenerlo nos hace Cristos, o sea, nos hace ungidos, no solo tener al ungido, sino ser ungidos con esa unción misma de aquel que nos unge y por lo tanto poder hacer lo que puede hacer el ungido y lo que puede hacer la unción porque somos la unción hecha persona. Sé que el Señor nos hará entender. Entonces aquí, para poder comprender todo este tema de lo que significa prosperidad divina, en el sentido de que Jesucristo es la más grande riqueza que uno tiene, pero esa riqueza lo tiene a uno y uno se vuelve esa misma riqueza. ¿Para qué? Para traerla en una expresión a esta tierra, porque lo que Dios quiere es expresarse, tanto como se expresó en Jesucristo allá en las calles de Jerusalén, de Nazaret y de Israel. Dios quiere expresarse en las calles de Lima a través tuyo, o en las calles de Greensboro o de California, no recuerdo dónde está Geraldine, bueno, ahí está. Expresarse a través de cada uno de nosotros. Ser como Él es ser, Él en función de expresarlo. Eso es lo que significa que la sabiduría te otorga el ser. Serlo todo, ser todas las promesas de la Biblia, ¿no? Ahora bien, nosotros, el profeta tenía lo que llamamos, o se vino a conocer después, como el círculo dorado. Y es que simplemente debemos ser convertidos en la clase de persona que puede vencer con Dios, tomar la posición peleando la buena batalla de la fe y echando mano de la vida eterna. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y aquí está la clave del versículo. ¿Por qué? Pues porque simplemente la fe es algo que ya se tiene, pero Pablo le dice que pelee para tener, pelee la buena batalla de la fe. ¿Cómo es esto? Bueno, él tiene fe en su interior. Ahora tiene que traer, por medio de una batalla, esa fe al exterior. ¿Por qué? Pues porque el mundo entero está bajo el maligno y el mundo se opone a la expresión de Jesucristo, tanto como Satanás se opuso directamente a Cristo en la tentación del desierto, se opuso a través de las doctrinas y las tradiciones de los fariseos y de los saduceos y de todas las denominaciones de ese tiempo. Se opuso a través de la pobreza y a través de la enfermedad e incluso a través de la muerte. Y Jesús tuvo que pelear contra cada una de esas cosas para expresar
lo que él era, que estaba lleno del Espíritu Santo para hacer bienes, como dice Hechos capítulo 12, me parece, haciendo bienes y sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos del diablo porque Dios era con él. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que esa fe que él tiene la va a tener que expresar y va a haber una batalla para que la exprese. También dice, echa mano de la vida eterna. Ahora, ¿cómo? ¿Acaso y esto lo malentienden los arminianos? Ellos dicen que la salvación se puede perder, por eso tienes que actuar y hacer obras para mantener tu salvación. No, no está diciendo eso acá. Dice, echa mano de la vida eterna. Esa vida eterna que ya tienes por la fe en el Espíritu, tienes que expresarla y manifestarla fuera de tu cuerpo, hacia afuera, hacia los demás, mediante la exposición de la palabra. Timoteo era un ministro, mediante orar por los enfermos, mediante hacer liberaciones, mediante pedir milagros para la congregación, para que esta vida eterna se exprese. ¿Ven? Por eso dice, a la cual fuiste llamado, a esa vida eterna, habiendo hecho la buena profesión o la buena confesión, o habiendo confesado su fe delante de muchos testigos. Entonces, esa vida cristiana y esa victoria y aquello en lo cual debemos ser convertidos tiene que expresarse hacia afuera, hacia los demás. Tenemos que expresar a Jesucristo. Somos cartas leídas de todos los hombres. Y la manera verdadera de predicar el Evangelio es expresar el Evangelio a través de nuestra vida. Eso es independiente de que alguno tenga aquel llamado de evangelista y tenga pues que salir a predicar conforme el Espíritu le guíe. Pero la manera de predicar para todos, también para el evangelista, es expresando a Jesucristo en la vida. Entonces uno tiene que ser convertido en aquello que le ha sido dado por la promesa. El objetivo, atención con esto, el objetivo de la vida en Cristo es traer las verdades infalibles de Dios a la realidad objetiva de nuestro mundo. Esto es importante. Para esto fuimos llamados, para esto estamos en esta tierra. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es? Primero tenemos que ser convertidos en aquello que nos ha llamado, ser convertidos en fe, ser convertidos en vida eterna, ser convertidos en bendición, ser convertidos en promesa, ser convertidos de la verdad a la realidad. Y siendo, entonces hacemos. Lo siguiente es hacer. Lo hacemos bajo la posición de que somos para que pueda funcionar. Y es aquí también encontramos que las oraciones muchas veces son detenidas por no comprender este proceso, o no detenidas, sino o no contestadas o contestadas parcialmente cuando uno no toma la posición. Cuando nosotros vamos a orar para ser correctamente escuchados por Dios, tenemos que ser colocados o colocarnos en la posición de que somos hechos perfectos con un solo sacrificio, según lo dice Hebreos 10:14. Somos la justicia de Cristo, según Hebreos, según Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Somos la justicia de Cristo. Somos perfectos con un solo sacrificio. Somos santificados. Y bajo esa posición de ser redimido, de ser salvo, de ser hijo de Dios, de ser heredero y poseedor de las promesas, entonces hacemos nuestra oración. Oramos bajo la certeza de que porque somos, entonces debemos de tener. Y ahí se cierra ese círculo. Ahí se cierra eso. Es lo mismo en una liberación. Para liberar a un poseído, liberar a alguien que está siendo oprimido, uno tiene que saber que es hijo de Dios comisionado con la autoridad del Espíritu para echar fuera demonios. Y entonces hace la liberación, pronuncias la palabra bajo
el hecho de que eres perfecto delante de Dios y representas la justicia de Jesucristo, que ha pagado los pecados del hermano que está siendo oprimido y por lo tanto se tiene que liberar, se tiene que ejercer poder para liberar, ser, hacer y tener. Al orar, al hacer una liberación, al vivir nuestra vida cristiana para Dios, porque todo lo que hagamos, todo, si es tu trabajo, si es tu hobby, como decía el profeta, incluso si juegas pelota, él decía, si, incluso si juego pelota, lo hago para el Señor y de todo corazón. De hecho, él todavía tiene récords de tiro al blanco que no han sido superados. Tiene el récord de 2000 tiros seguidos sin fallar una sola vez. No 2000 tiros acertados, sino que desde el primer disparo hasta el disparo número 2000 no falló una sola vez en ese concurso. Y ese récord no ha sido superado. No es una cosa que tienen allá los cazadores de Indiana, no sé dónde fue eso. Bueno, entonces eso es lo que el profeta enseñó. Enseñó que nuestra relación con Dios, nuestro motivo, es decir, el por qué queremos las cosas, el ser, la razón de ser de nuestro motivo, debe ser la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea para su gloria. Uno pregunta, pero ¿cómo jugando pelota puede ser para su gloria? Es que no se trata de que el mundo va a reconocer que lo que tú haces es para la gloria de Dios, sino que tú, el adorador, estás haciendo esto para la gloria de Dios. Y es algo entre ti, es una ofrenda personal tuya, directa con Dios. No se trata de que el mundo lo va a reconocer, el mundo jamás lo va a reconocer porque están cegados y presos en la voluntad del diablo. Y Satanás no les va a dejar reconocer que tu motivo es para la gloria de Dios. Es un motivo tuyo, personal, que hagas lo que hagas, sea hecho para la gloria de Dios. Y luego, tu propósito. ¿Para qué haces lo que haces? Ese es algo que tú tienes que dar tus razones a Dios. Yo quiero hacer esto para tener una familia establecida en la palabra. Yo hago esto para llevar una vida que exprese la palabra. Yo hago esto para que, no sé, mi familia se convierta con el tiempo al ver mi testimonio, al ver que el evangelio es efectivo en mi vida. Entonces yo quiero vivir mi vida de esa forma para que sea una luz en medio de la oscuridad, una ciudad asentada en el monte, lo que fuera. Y entonces el objetivo es el qué cosa quieres, qué objetivamente quieres, bueno, yo quiero levantar un negocio, yo quiero llevar bien mi ministerio, yo quiero hacer tal o cual obra, yo quiero tal cosa, o yo quiero conseguir esto porque tengo mi motivo correcto y mi propósito correcto y este objetivo es conforme cualquiera de las promesas de la palabra de Dios. Y esta es la manera en que nosotros vamos a conquistar o vamos a vivir nuestra vida. Si no somos, no podremos mover, ni tener, ni manifestar nada. Este motivo tiene que ser para la gloria de Dios. Y nosotros mismos debemos ser recuerden que somos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. El motivo de nuestra existencia es adorar a Dios, amar a Dios, agradecer a Dios, alabar a Dios. Bien, entonces, siendo esto, tomando esta base, es la única manera de nosotros poder conquistar las promesas, echar mano de la vida eterna, expresar la palabra de Dios en nuestra vida, poseer nuestras promesas y someter al mundo con la autoridad de Jesucristo para que eh, enderece el camino, libere la zona para establecer el reino de Dios objetivamente en nuestra vida en el mundo real. Y para esto, hermanos, para esto, todo aquel estudiante de la Biblia se da cuenta de que hay algo, y es importancia, interés y prioridad. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Cuando Jesucristo dijo, buscad
primeramente el reino de los cielos y su justicia, está diciendo que tenemos que darle, obviamente, no solo lo primero que hagamos en la mañana. Lo primero al despertar debe ser adoración, alabanza al Señor, entregar el corazón, qué sé yo. Lo que cada quien hace en su culto personal al levantarse en la mañana. Pero debe ser primeramente. Buscar primeramente es la prioridad más alta. Debe ser tu más grande interés. Debe ser tu más grande anhelo. Y si honestamente en tu corazón descubres que no te interesa tanto el reino, el ser humano es campeón en engañarse a sí mismo. Uno dice, para mí Dios es importante, pero cuando revisas tu tiempo, si pudieras hacer una contabilidad de cómo usas tu tiempo, en qué usas tu dinero, en qué usas tus recursos, y si todo no converge en las cosas de Dios, entonces, pues tú no, la verdad es que no es tu prioridad. Si todo converge más en el trabajo o converge más en cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces se nos está hablando, se nos está diciendo, se nos está mostrando. Quizá cada uno puede pedir al Señor esa revelación. Señor, ¿en qué lugar estás tú en mi corazón? Hay personas con muchísimos años de experiencia, personas con, qué sé yo, con relaciones tan grandes con Dios, que en algún momento de su vida Dios no ha sido su primera prioridad, sino lo que estaban haciendo. La bendición se volvió más importante que el bendecidor. La persona, el esposo, el hijo, se volvió el primer lugar. Ahí tenemos a Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham, sacrifícame a tu único hijo amado, porque tú no amas a nadie más. Y llegó el reto para la vida de Abraham, a quien escogía amar. No, él nos enseñó, Dios ya no nos pide esas cosas, por supuesto, pero es porque ya nadie responde, un hijo no responde por el padre, ni el padre responde por el hijo. Es una relación personal con Dios. Así que uno tiene que encontrar en qué lugar está el Señor en nuestro corazón. Y bien, eso es algo que nosotros no podemos fabricar. No se trata de esfuerzo, no se trata de una convicción mental, no se trata de un razonamiento, no se trata de manipular nuestra mente, hackear el cerebro y todas aquellas cosas de control mental o de control conductual que están de moda hoy día, de cómo controlar nuestra conducta, de cómo controlar nuestros hábitos y cómo ser disciplinado y cómo esforzarse. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, por naturaleza, debemos entender que no queremos las cosas de Dios. Entonces, esa naturaleza tiene que morir. Y aún en cristianos nacidos de nuevo, llega un momento en que las cosas urgentes de la vida toman el lugar de Dios y uno no se da cuenta. Entonces tenemos que pedir una revelación porque ese cambio solo lo puede hacer Dios. El profeta Jeremías decía que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Si nosotros lo hacemos por nosotros mismos, vamos a llegar a ser un fariseo que es muy disciplinado y se levanta temprano a orar y lee 7 capítulos de la Biblia todos los días, ora 3 veces al día y es muy disciplinado. Él no coge un tenedor sin orar, no come un caramelo si no ha orado y hace tantas cosas, todo el mundo lo conoce, pero simplemente él se disciplinó a sí mismo como un mono amaestrado para hacer piruetas. Y todo lo que está haciendo son piruetas espirituales. La única manera de que el corazón coloque a Dios primeramente sobre todas las cosas es cuando Dios mismo realiza ese cambio en el corazón. Eso es una revelación. Podemos buscarlo, sí, podemos reconocer, Señor, tú no eres lo principal en mi vida, o yo no entiendo, Señor, ayúdame a comprender. Uno tiene que rendir el corazón a Dios para que Dios lo cambie y ponga las prioridades en su lugar.
uno tiene que darle a Dios la importancia, tiene que estar interesado en Dios para que Él sea lo prioritario en la vida. Ahora, lo mismo debe ser aplicado a su palabra. Tenemos que darle la correcta importancia a la palabra de Dios, el correcto interés por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar en prioridad para que verdaderamente nosotros pongamos a la palabra de Dios, que es Dios, primeramente. Hay mucha gente que Dios le puede hablar directamente, le puede decir, le puede demostrar algo y luego voltearse y hacer lo que hace el mundo. No, a veces Dios, yo soy testigo directo de personas que Dios les ha bendecido y Dios les ha dicho, no, no te metas en publicidad, yo estoy trayéndote los clientes. Y acto seguido, sí, 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 ya, ya, ok, muy bien, pastor, y luego empezar a hacer la publicidad y luego preguntarse por qué las cosas no están funcionando. Y eso es por qué. Es que así es el ser humano. No, no se puede culpar a esta persona de, porque esa es la naturaleza humana, de no creer la palabra de Dios. El Señor dice que por sus llagas estamos sanados, pero bueno, vamos a esperar qué resultado dan los análisis que acabamos de hacer y cuál es el diagnóstico del doctor, ¿no? Entonces, no le estamos dando. Y igual, igual, el único que puede cambiar el corazón para que pongamos primeramente la palabra de Dios y la palabra de Dios sea verdaderamente la verdad absoluta que guía nuestras vidas, solo puede venir de un cambio en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor esa importancia, ese interés y esa prioridad por su palabra, pedírsela al Señor en el corazón. Señor, cambia mi corazón para que yo pueda dar esto, porque hermano, lo que Dios espera de nosotros es esto, importancia, interés y prioridad, que le demos a Él esa importancia, que Él sea lo más importante. A medida que avance el estudio, voy a demostrarlo fehacientemente que eso es lo que Dios quiere. Está expresado en palabras, en parábolas, perdón, está expresado en proverbios y en tantas cosas que el Señor habló respecto del reino de los cielos. Que lo que se espera de nosotros es ese interés, esa importancia. Y si uno no la posee, tiene que ir en busca de Dios por ello. Recuerden, el profeta dijo allí en el mensaje de las edades que lo más importante sobre todas las cosas para un cristiano es revelación. Y luego dice, si usted carece de revelación, levante los ojos al cielo y pídala. Entonces, hermano, necesitamos esa revelación para que Dios coloque en nuestro corazón el entendimiento, la voluntad y de poner en la importancia correcta, en tener el interés correcto y darle la prioridad correcta a la palabra de Dios, a Dios mismo. ¿Ven? Y todo eso, ¿en qué viene? En fe. ¿Dónde debe estar la fe? Nuestra fe debe darle importancia a la palabra. Nuestra fe debe estar colocada en lo más importante que es Dios. Nuestra fe tiene que interesarse por tener las cosas de Dios. Hay muchos libros, muchos cursos, muchos movimientos de la fe y todos están orientados a obtener cosas y no a obtener a Dios. Y usted dice, obtener, sí, obtener en el correcto sentido de la palabra. ¿Ven? Cuando uno piensa en obtener, vamos a estudiar lo que significa obtener según la palabra. Cuando uno piensa en obtener, el mundo te ha enseñado que obtener depende del mérito. Pero la Biblia enseña que obtener las cosas depende de la importancia, del interés y de la prioridad que tú le des a algo. Y esa palabra es catalambano. El griego siempre con sus palabras raras. Es una combinación de palabras que significa tomar anhelantemente. Tomar anhelantemente. ¿Ven?
y esto ya nos habla, la misma palabra oración, proseuchomai, significa deseo profundo y ardiente. Entonces uno tiene que tener el anhelo de apoderarse, de poseer su promesa. Tiene que ver con alcanzar así. Ustedes recordarán allí en el profeta Isaías, decía que Dios está esperando a aquel que se levante para sujetarse de él y no soltarlo hasta que responda. Y uno debe sujetarse de Dios hasta que se dé ese cambio, que uno sepa que Dios, su palabra, es lo más importante, nuestro más grande interés y nuestra más grande prioridad. Y en eso necesitamos fe, porque dice ¿cuál es el efecto de darte estas cosas, de poner en importancia que todas las cosas serán añadidas, no quitadas, añadidas? Entonces, es una decisión entre lo importante de tu vida, el negocio, el dinero, que es legítimo preocuparse por el dinero, la familia o qué sé yo, y por acá Dios. Dios te dice, pon en mí la importancia y estará segura la familia, el dinero, la provisión y lo que quieres. Pon en mí la importancia. ¿Ven? Entonces, si nosotros encontramos que no anhelamos ardientemente poseer la naturaleza de Dios, poseer la palabra, ser convertidos en la palabra, tenemos que levantar los ojos a Dios y pedirle, Señor, transfórmame en una persona anhelante de recibir, de tener, de poseer y de ser poseído por la palabra de Dios. Ven, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, ¿qué está diciendo que tenemos que hacer? Aquí está colocando ¿cómo se llama? El ejemplo de una carrera, ¿no? Los que corren en el estadio. Pudiera ser cualquier otro ejemplo. En otro lugar él pone la lucha. En otro lugar él pone como ejemplo el ejército romano. Ven, el tema es que todo eso está diseñado para lograr algo. El que lucha, lucha para obtener la victoria. El ejército está para conquistar. Y el que corre, corre para obtener. Entonces, hay que hacer algo para recibir el premio. ¿Y ese algo qué cosa es? Es esto, darle a Dios la importancia, el interés y la prioridad. Sin eso no vamos a avanzar. Debemos tener el entendimiento que lo que Dios espera de nosotros es ese interés. Y no solo interesarnos en la teoría, sino en obtener el objeto, en obtener la sustancia, en ser convertidos en aquello que nos llama, en ser hechos a la semejanza del Hijo amado, hechos a la semejanza de Dios, hechos como Dios, porque somos renacidos de simiente incorruptible. No podemos dejar que eso simplemente sea un lindo versículo y vivamos como carnales, sujetados a la enfermedad, a la pobreza y a los destinos de este mundo. Tenemos que pedirle al Señor que cambie el corazón de tal manera que obtengamos esa palabra en el corazón. ¿Qué dice acá? El profeta, esto todos los conocen. John creo que enseñó hace poco algo al respecto. Ven, los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuál es esa violencia? ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de la palabra, la fuerza de la promesa. Y la fuerza de la promesa, ¿en qué se sujeta? En Jesucristo, nuestra justicia. Por lo tanto, es justo que poseamos nuestra herencia. Pero eso requiere que le demos el lugar correcto, en la importancia y el interés de que esa justicia se obtenga, que esa justicia que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz venga a ser una realidad. Uno tiene que tener el interés y Satanás ha trabajado muchísimo para que nosotros seamos perezosos espirituales, seamos unos hippies espirituales, seamos unos Greenpeace espirituales y querramos estar
en paz con el mundo y todo bien y que nada me frustre, pero Dios nos ha llamado a una guerra. Y es esta guerra en la mente de colocar a Dios en primer lugar. Y esa guerra no la podemos ganar por nuestra hechura. Necesitamos buscarla como la buscó Jacob luchando con Dios toda la noche, hasta que fue bendecido. Como Ana, que se arrodilló y derramó el corazón hasta ser bendecida. ¿Ven? Como los apóstoles que esperaron 10 días hasta que el fuego bajó del cielo. Nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios con ese anhelo. Y si no tenemos el anhelo, decirle, Señor, yo quiero ese anhelo en mi corazón. Y no solamente quiero el anhelo, quiero poseer aquello que anhelo. Tenemos que entender que este es el objetivo de ser cristianos. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, solamente tú eres el que puede hacer este cambio en la congregación. Y lo pido, Señor, no solamente para los que están escuchando. Pido que ese cambio de ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas caiga sobre cada miembro de esta congregación, sobre sus familias, sobre las personas de interés de cada uno de tus hijos, Señor, sobre amistades, para poder impactar nuestro mundo al nivel de la sobrenaturalidad tuya. Transforma nuestros corazones para darnos cuenta de que necesitamos poseer y ser poseídos por el cambio de ponerte a ti en primer lugar para obtener el ser la palabra, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, el ser adorador, el ser verdadero juntamente con la palabra. Amado Padre Celestial, nosotros somos polvo. No hay poder y no hay manera en nosotros. No podemos sugestionar la mente porque estas cosas son realidades y verdades eternas más allá del intelecto. Amado Señor, mira la sangre derramada. Mira el sacrificio de Jesucristo. Perdona, Señor, los pensamientos de nuestras mentes que quizá nunca te han dado importancia. Perdona, Señor, los propósitos y motivos del corazón que nunca te han colocado en el lugar que verdaderamente pertenece ser colocado como la prioridad máxima en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, acuérdate que somos polvo, pero mira la sangre derramada. Ella clama mejor que la de Abel, que la justicia de Cristo con la cual hemos sido comprados, que la justicia de Jesucristo. No hay nada más justo que Jesucristo y en su nombre te pedimos que tú nos transformes y cambies nuestro corazón para darte a ti el primer lugar y ser perseverantes hasta obtenerlo, hasta recibir, hasta poseer en el anhelo de nuestro corazón que eres tú, Señor. Solo tú puedes hacer ese cambio y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.